Gloria a Dios, que el Señor os bendiga un día más, ¿verdad? Y que Él toque nuestro corazón a través del alimento espiritual. Que Dios bendiga esta palabra para que una vez más pueda seguir edificando nuestras vidas, pueda edificar la vida de los que nos rodean. Son palabras de Dios. El título de esta palabra es La presencia de Dios. La presencia de Dios siempre debe de estar en nuestras vidas. Siempre tenemos que llevar al Señor por delante, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas el primero. Pasemos por los lugares que pasemos. Dios tiene que estar en todo momento en nuestras vidas el primero. Como he dicho, pasemos por donde pasemos. Es el que tiene que llevar el control de nuestras vidas. Él tiene que llevar el timón de nuestro barco. Él tiene que ir siempre por delante. Si así lo hacemos, hermano, te aseguro que irá de bendición en bendición. Dios te promete bendecirte en el problema. No solamente cuando tú estás bien y no tienes falta de nada, sino que Él te promete bendecirte en el problema. Mirá una historia que conocemos todos, pero que de ella podemos aprender en estos momentos algo de ella para nuestras vidas. ¿Acordáis de José, hijo de Jacob, el que fue vendido a los egipcios? ¿Verdad? Los hermanos querían quitárselo del medio por celo, quizá por el comportamiento de José, que le había dado envidia a los hermanos, y los hermanos por celo los quisieron quitar del medio. En primer lugar lo echaron a un pozo para que allí muriera, pero sus vidas se estuvieron cargadas por un momento y vieron a un grupo de hombres que iban para Egipto, una caravana, y se lo vendieron y lo llevaron a Egipto y allí fue comprado por Potifar. Fijaros todo el problema que estaba pasando José. Pero ¿era necesario que pasara por ahí? Pues ya veremos que sí era necesario para saber agradecer a Dios y para saber que Dios lleva el control, pasemos por donde pasemos de nuestras vidas. Como he dicho, José fue vendido a Potifar, Potifar se lo llevó a su casa y era el siervo, el mayordomo de la casa. Dios lo había bendecido y había bendecido esta casa a través de José, ¿verdad? Que Potifar lo pone de mayordomo, el que llevaba todas las cuentas. El Potifar no se tenía que preocupar por nada, porque todo estaba a cargo de José. Pero José dice la palabra que era hermoso, que era muy guapo, que era muy alto. Y dice que la mujer de Potifar se enamoró de él y quiso acostarse con él. Pero José había visto que su señor había puesto toda la confianza en él y que había puesto su casa en sus manos. Entonces no quiso y la mujer, ¿verdad?, de rabia lo denunció como que se quería acostar con ella, como que quería abusar de ella. Y dice que fue vendido, que fue llevado a la cárcel. Fijaros qué trance tuvo que pasar José, de esta mentira de esta mujer, pero sin embargo, bueno, Dios estaba con José. Y en la cárcel dice que estas palabras, vamos a leer lo que le pasó en la cárcel en Génesis capítulo 29, 21 y 22 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dijo y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella cárcel. Fíjate que el carcelero le da la responsabilidad a José
de todos los presos que habían allí. Le da las llaves de todas las celdas para que él cuidara de aquello. Cómo Dios bendijo a José en estos momentos allí en la cárcel. ¿Cuál sería el testimonio de José incluso estando en la cárcel? Para que el carcelero cogiera tanta confianza en José y viera que era un hombre justo y perfecto. Dios lo bendijo a José en el problema. Qué bueno, hermanos, cuando la presencia de Dios está con nosotros. Dios no nos deja. Con José estuvo en ese problema tan grande que tuvo y ya sabemos cómo fue bendecido José, que fue el primero de Egipto. El primero era Faraón y el segundo de Egipto era él. En sus manos el Faraón puso todos los bienes de Egipto. Y como Dios estaba con José, Egipto fue bendecido y multiplicado en bienes, porque todos tenían que venir a Egipto, como ya sabemos, ¿verdad? El problema de los 7 años, de las vacas flacas y las vacas gordas, Dios le dio sabiduría a José para que pudiera guardar para estos 7 años que iban a venir de pobreza. Dios en el problema estuvo con Josué, pero también estuvo con Jacob. Jacob, ya sabemos, ¿verdad?, que engañó al hermano, le compró la primogenitura por un potaje, lo engañó cuando el padre iba a bendecirlo, le iba a dar la bendición al primogénito y él se hizo pasar por el hermano. Y Jacob tuvo que huir de la tierra de su padre porque el hermano juró que cuando muriera su padre lo iba a matar. La madre se lo comenta y Jacob tiene que huir de su tierra. Pero yendo por el camino, Jacob dice estas palabras, Génesis capítulo 29, 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo, le dijo Jehová, ¿verdad? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volverás a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya eso lo que te he dicho. Dios le había prometido a Jacob que volvería nuevamente a su tierra, y dice que no lo dejaría hasta que cumpliera lo prometido, y lo prometido era que tenía que heredar la tierra de su padre, la tierra de Canaán. Él la tenía que heredar, y así fue. Jacob fue bendecido. La presencia de Dios iba donde iba Jacob. Dios iba por delante de Jacob y fue bendecido en casa del suegro, de Labán, del hermano de la madre, ¿verdad? Allí fue muy bendecido. ¿Qué te promete a ti el Señor, hermano? Lo mismo que le prometió a Jacob, que Él no te dejará hasta que no te dé lo prometido. Y a ti y a mí, ¿qué es lo que nos ha prometido el Señor? Dice el Señor que estará con nosotros. Que Él, ¿verdad?, la promesa principal de todas las promesas que Él nos hace es que nos daría, que heredaríamos el reino de los cielos, que estaríamos en el reino de los cielos con Él. La promesa que también nos hace el Señor, aparte de heredar el reino de los cielos, es que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Qué bueno tener esta promesa de parte de Dios. La presencia de Dios tiene que estar siempre en nuestras vidas. La presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios proporciona a nuestras vidas descanso, o por lo menos debe de proporcionar descanso, porque reconociendo lo que es Dios, deberíamos de descansar en Él, en todo momento. Mirad lo que le dijo Moisés al Señor.
en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le responde a Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Ahora, hermanos, estamos encerrados, diremos, ¿verdad? Confinados. Y dice Dios que Él va a estar con nosotros. Si tu presencia, Señor, no va a ir con nosotros cuando salgamos de este lugar, preferimos de quedarnos aquí encerrados como hasta ahora estamos, en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos muchísimas ganas de salir, pero queremos que la presencia de Dios venga con nosotros. Como Moisés le respondió a Dios y le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí, Señor, no nos saque de aquí. La presencia de Dios tiene que proporcionar en nuestras vidas descanso. La presencia de Dios nos tiene que dar valor. Cuando salgamos, nos tiene que dar valor. Como Moisés le dijo, si tu presencia no viene conmigo, no nos saque de aquí. Pero la presencia de Dios nos va a dar valor para hacer aquellas cosas que debemos de hacer. Aquellas cosas que estamos mandados a hacer. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice, cuando alguno de la guerra contra tu enemigo, si vieras carro, caballo o un pueblo más grande que tú, no temas. No temas de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Así que, hermano, no le temas a los gigantes que puedas ver cuando salgas, ¿verdad?, a la calle, cuando ya tengamos la libertad de salir a la calle, como Dios le dijo a Moisés, cuando salgas y veas lo que veas, no temas. Veas carros, veas gigantes, veas hombres de caballo, a caballo, no le temas. No tengas temor de este mundo, porque este mundo ahora nos va a causar temor para que no hablemos. Van a hablar mal de nosotros para que nos resguardemos de hablar, no todo lo contrario. Tenemos que hablar de Dios. No le tenga temor a nada de lo que pueda haber. Dios nos da valor en la batalla, nos da valor hacia nuestros enemigos. La presencia de Dios nos consuela en la prueba. Si pasamos por pruebas, Dios nos consuela en esta prueba. Y nos lo dice la palabra de Dios. Son textos que conocemos, pero que son buenos recordar continuamente, para tener la seguridad que Dios nos consuela en la prueba. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te consuela. Cuando pases por los lugares que pases, Él va a estar contigo. La presencia de Dios está contigo en la prueba también. La presencia de Dios está en las pequeñas cosas que nosotros podamos hacer. Podamos decir, la presencia de Dios está con nosotros. No solamente en la grandeza, en las cosas grandes, sino que también en las cosas pequeñas. Dios está con nosotros. Y lo respaldamos con la palabra de Dios, todo lo que estamos diciendo. Porque es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar. A veces hablamos mucho y dejamos la palabra atrás. Y la palabra de Dios siempre tiene que ir por delante y confirmándonos todas las cosas que decimos. Y son textos, como ya he dicho, conocidos, pero la presencia de Dios está en las pequeñas reuniones, en las pequeñas cosas. Ahí está Dios también con nosotros. Porque dice, Mateo 18, versículo 20, lo conocemos perfectamente,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. No hace falta que estemos un grupo grande, sino que dice el Señor, donde 2 o 3, en las reuniones pequeñas, en las reuniones en casa, cuando estamos orando, hermano, cuando estamos orando tu marido y tú, ahí está Dios, ahí está Dios. En las pequeñas reuniones, en las casas, ahí está Dios también. En los discipulados, ahí está Dios. No solamente está en los cultos cuando vemos tanta gente. No, Dios está en las más pequeñas cosas también. Él está allí. Dios también nos promete, las promesas de Dios, ¿verdad? Dios también nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Promesas de Dios. Enseñándole que guarden todas estas cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor, hermano. Las promesas divinas. Tenemos que creerlas y tenemos que recordarlas continuamente. ¿Qué hacer en situaciones adversas? Cuando estamos en las situaciones difíciles, ¿qué hacer? ¿Nos olvidamos de la presencia divina? Y nos ponemos nosotros en nuestra carne y vivimos los dolores de nuestra carne o los deseos de nuestra carne. Mirad un ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? En el principio, cuando empieza la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 6, del 1 al 6, dice: en aquel mismo tiempo Herodes, el rey Herodes, echó mano de algunos de la iglesia para matarlo, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a la gente, a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de las panes sin levadura, y había tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se propuso sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero las iglesias hacían oración a Dios por Pedro. Y dice el 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y la guardia delante de la puerta, custodiando la cárcel. Si te fijas, Pedro tenía la seguridad de que Dios estaba con él, de que la presencia divina estaba con él en este problema tan grande que tenía. Dice que al principio habían matado a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que a la gente, que a los judíos le habían gustado esto, que no les gustó que mataran a los cristianos, que estuvieran matando a los cristianos. Pero dice que cogieron a Pedro para hacerle lo mismo que a Jacobo, para matarlo. Pero no lo mataron ese día porque era la fiesta, estaban esperando que pasara la fiesta para poder matarlo. Y dice que estaba custodiado por 4 grupos de soldados, de 4 en 4 cada grupo. O sea que eran 16 soldados los que los tenían custodiados para que no se escapara, para que no pudiera ni moverse siquiera. Y aparte estaba amarrado con cadenas. Y un soldado a un lado y otro soldado a otro. Y Pedro, el pobre, estaba asustadito, perdido. Llevaba toda la noche sin dormir. ¿Eso no dice la palabra? Dice la palabra, durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados. ¿Qué paz no tenía Pedro en esta gran tribulación que le venía, que lo iban a matar? Pero Pedro tenía claro, como el apóstol Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Así que Pedro, sabiendo que lo iban a custodiar por la mañana, que lo iban a matar como hicieron con Jacobo, se echó a dormir. Dice: ¿para qué voy a estar en inquietud? Si a última hora me van a matar, me voy a echar a dormir, descansar y que me maten hartito de dormir. No le tenía miedo Pedro a la situación que estaba pasando.
¿Sabéis por qué no le tenía miedo? Yo creo que sí, que lo tenemos claro, ¿verdad? La presencia de Dios estaba con él. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Él sabía que el morir iba a ir a abrir los ojos delante de la presencia de Dios. Lo tenía claro. ¿Qué hacer en situaciones adversas, difíciles, por donde pasamos muchas veces? ¿Qué hacemos? ¿Entramos en depresión? ¿Nos volvemos locos? ¿Perdemos la paz? Pues Pedro nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que estando en esa situación tan difícil, lo que hizo fue dormir, descansar en Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que descansar en todos los problemas que puedan venir a nuestras vidas, como el que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que vivir en paz. También podemos tener otro ejemplo en Pablo y Silas, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23 al 25. Dice: después de haberlos azotado mucho, a Pablo y a Silas, ¿verdad?, los soldados, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Él, cuando recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de lo más adentro y los aseguró los pies con el cepo, o sea, encerrado en el calabozo más adentro, y después puesto grillos para que no pudieran escapar. Pero dice el 25, pero a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Qué situación tan difícil, ¿eh? Después de golpeado, después de haberle dado una paliza grande a los dos, después de haberlo metido en lo último, en lo más hondo del calabozo, en lo más húmedo, que estarían bastante mal, pasando bastante frío, y aparte de estar encarcelado, amarrado al suelo con grillos para que no se pudieran ni mover. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Ellos dos cantaban y alababan a Dios, oraban y alababan a Dios. La presencia de Dios, cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, las situaciones adversas las podemos pasar sin darnos cuenta, porque el que está con nosotros es mucho más fuerte que todos los problemas que puedan venir a nuestra vida. Esto es seguridad que tenemos que tener cada uno de los hijos de Dios. Y el 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Dios lleva el control de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacer en tiempos peligrosos? ¿Qué hacer en tiempos adversos? Pues yo creo que lo tenemos bastante claro, hermano, que la presencia de Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas. Pasemos por donde pasemos. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diría: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente te recuerdo que la presencia divina tiene que estar contigo. Echad vuestra ansiedad, todas vuestras tribulaciones, todas vuestras angustias, todos vuestros dolores, todas vuestras inquietudes. Nos dice la palabra de Dios. Nos dice Dios, porque yo cuido de vosotros. Entonces, si Él cuida de nosotros, ¿por qué tenemos que estar intranquilos por lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos que estar en angustia? ¿Por qué tenemos que estar en dolor? ¿Por qué tenemos que estar incómodos de lo que está sucediendo? La ansiedad es
Estás alerta de algo, ¿verdad? De algo que puede pasar o no puede pasar. Así que si todavía tú estás en ansiedad, piensa de que Dios está contigo y de que Dios va por delante y de que Dios va a solucionar el problema. Así que deja tus ansiedades, confía en el Señor en todo momento. Y cuando te vengan esas dudas, cuando te vengan esos problemas a tu vida, confía en Dios porque Él va por delante para solucionar todos los problemas que puedan venir. Pero hay que confiar, la presencia divina está contigo. En el Salmo 115, 12 y 13 dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Nos bendecirá, dice, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá la casa de Israel, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. No te olvides de esto, porque sí que es verdad, venimos repitiéndolo una vez y otra vez y otra vez, y yo creo que no nos debemos de cansar de decir lo que verdaderamente está sucediendo, y nos tenemos que llamar alerta y confiar que la presencia de Dios, pasemos por donde pasemos, está con nosotros. No te hartes de escuchar la palabra de Dios y las advertencias de Dios para que tú puedas vivir en paz. Dice Mateo, capítulo 6, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan los gentiles? Cosas materiales, cosas para estar bien, para estar a gusto. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tú crees que Dios no sabe la necesidad que tú tienes? ¿Tú crees que si tú estás pasando por donde estás pasando, tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta la presencia de Dios que está en tu vida. Cuando tú no tienes que tener cuenta es cuando tú te pones nervioso, es cuando tú caes en depresión, porque no tienes seguridad. Tenemos que tener seguridad, porque Pedro, estando custodiado a muerte, sentenciado a muerte, dormía tranquilo, dormía. Su vida estaba en las manos de Dios, él dormía. Pablo y Silas, habiendo sido azotados fuerte, maltratados, encerrados en lo último de la cárcel, amarrados, con grillo los pies para que no se moviera, pero sin embargo cantaban y adoraban a Dios y oraban. Nosotros pasamos por cositas tan endebles y estamos en depresión. Cuando Dios te promete que te va a dar todo lo que tú necesitas, porque esto es palabra de Dios. Cuando hablamos de Dios, leemos la palabra de Dios, es palabra de Dios y promesas de Dios. Te está diciendo Dios que los gentiles buscan estas cosas nada más. No buscan a Dios, sino buscan estas cosas. Pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué te dice Dios más? En el 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermano, deja depresión, deja de preocuparte tanto, sé sabio, agárrate a Dios, a la promesa divina, ¿verdad? Descansa en las promesas de Dios, descansa en las promesas divinas. Dice Lucas capítulo 12, 7, dice: pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios lleva el control de los pajarillos, ¿no va a llevar el control de tu vida? Dios lleva el control de toda tu vida. Entonces tienes que depositar tu confianza en Él y esperar en Él. Descansa en las promesas divinas. Si Dios te ha dicho que estará contigo, que no te dejará mendigar pan,
que Él está a tu alrededor, hermano, si no descansas en esto, siempre estarás en inquietud y siempre estarás perdiendo la paz. Que Dios te bendiga grandemente.